Agárrense fuerte, amigos de la velocidad, porque el paddock de la Fórmula 1 acaba de estallar, y lo que nadie se atrevía a susurrar ahora resuena como un trueno que hace temblar los cimientos de Alpine. Si pensabas que la tensión dentro de la escudería francesa ya era insoportable, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar en detalle es cómo Pierre Gasly, sumido en un abismo de frustración y orgullo herido, ha llevado la situación al límite, librando una batalla interna sin precedentes y exigiendo a Flavio Briatore una decisión crucial. O el Franco Colapinto. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el ultimátum más bombastique, el quite de careta de una rivalidad que ha escalado a niveles políticos inimaginables, y que pone a Flavio Briatore en el dilema más grande de su carrera, obligándolo a elegir entre un veterano establecido y la estrella emergente que él mismo intentó destruir. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la continuación más dramática, el punto de inflexión en la saga de Franco Colapinto, una historia que te va a volar la cabeza y te va a dejar pidiendo más. Como ya te contamos, la historia de Franco Colapinto es una montaña rusa de emociones, una lección de vida y una demostración de resiliencia inquebrantable. Su calvario arrancó con un ambiente tóxico y asfixiante en las entrañas de Alpine, donde las tensiones con Flavio Briatore escalaron a niveles intolerables, culminando en el frío y cruel despido de Franco de Alpine. Pero el pibe no se rindió. Buscó la ayuda de Lewis Hamilton, quien, conmovido, organizó una reunión crucial con Toto Wolff de Mercedes, forjando una alianza poderosa en las sombras. Briatore lanzó una ofensiva legal brutal ante el CRB, pero la alianza Colapinto-Mercedes-Hamilton contraatacó con una contrademanda devastadora, exponiendo la toxicidad de Alpine. El veredicto fue un golpe demoledor para Briatore y una victoria histórica para Franco Colapinto, declarado libre. En un giro cínico, Briatore intentó subirse al tren de Franco, proclamando que siempre supo de su talento. Pero lo que el viejo zorro no sabía era que, mientras él intentaba jugar su última carta mediática, Franco Colapinto ya había realizado un test ultra confidencial en Canadá con un monoplaza de Mercedes que fue un éxito rotundo, dejando a Flavio Briatore en un estado de shock absoluto. Y es precisamente en ese GP de Canadá donde Franco, aún bajo el paraguas de Alpine, en una situación temporal antes de la plena activación de su contrato con Mercedes, decidió dar un golpe de autoridad que resonó en todo el paddock. Sus declaraciones, llenas de seguridad, ambición y una madurez de veterano, no solo interpelaron a Alpine, sino que expusieron sin filtros las carencias del equipo, marcando un antes y un después en su carrera y en la dinámica interna de la escudería. Pues bien, esa erupción de carácter de Franco fue la gota que colmó el vaso para Pierre Gasly, y lo que vas a leer ahora es cómo esa frustración, ese orgullo herido, ha desatado una guerra interna que ha puesto a Alpine al borde del abismo. La olla a presión de Alpine. Gasly al límite de la frustración. Las tensiones dentro de Alpine habían alcanzado un punto de ebullición. Lo que había empezado, quizás, como una simple y natural rivalidad deportiva entre compañeros de equipo, había escalado a niveles insospechados, casi peligrosos. Y en el centro de todo este huracán, como un imán para los problemas ajenos, estaba Franco Colapinto. Su meteórico ascenso desde que fue declarado libre por el CRB, sus actuaciones brillantes en los test secretos con Mercedes que se filtraban en los murmullos del paddock, y el creciente y cada vez más evidente respaldo de figuras clave, incluso de su archienemigo Flavio Briatore, aunque de forma calculada y oportunista, habían alterado por completo la dinámica interna de Alpine. Muchos aseguran que la entrada de Colapinto en el juego político de Alpine fue como tirar una granada en un gallinero. El que más lo sentía, el que recibía el impacto directo, era Pierre Gasly. Cada sesión de trabajo, cada reunión técnica, cada test en el que Colapinto brillaba mientras él, Pierre, quedaba relegado o simplemente no avanzaba al ritmo que esperaba, no hacía más que aumentar su malestar, su bronca acumulada, comentó una fuente interna de Alpine, que describió la atmósfera como irrespirable. Para un piloto de la trayectoria de Gasly, acostumbrado a ser el referente natural del equipo, el número uno indiscutido de la escudería, ver como un joven argentino, recién llegado y con un pasado reciente de despedido, le robaba protagonismo, le ganaba en algunas métricas, y, peor aún, se ganaba el respeto de los ingenieros y mecánicos. Era un trago amargo, casi imposible de digerir. Era un ataque directo a su estatus, a su ego, a su propia identidad como piloto líder. La presión era inmensa, no solo por parte de los medios y los fans, sino por la propia percepción de su rol dentro del equipo. Pierre Gasly llevaba semanas acumulando esa frustración, ese veneno interno, y tras los últimos acontecimientos, las declaraciones contundentes de Franco en Canadá, que lo posicionaban como un líder con voz propia, Gasly decidió que ya no podía, ni quería, quedarse de brazos cruzados. La cuerda se había tensado hasta el punto de ruptura. El ultimátum mortal. O él o yo. Y aquí es donde todo cambió.
donde la historia de Alpine dio un giro dramático y sin retorno. Fue en una reunión privada, a puertas cerradas, con Flavio Briatore, donde todo estalló. Gasly, visiblemente alterado, con la cara descompuesta por la frustración y la rabia contenida, no se anduvo con rodeos ni con diplomacias. Muchos aseguran que su voz era firme, aunque cargada de una emoción apenas controlada. Exigió al veterano dirigente, con una contundencia que dejó a todos los presentes helados, que tomara medidas drásticas, que pusiera fin a la situación que él percibía como un ataque directo a su carrera. Relató con dramatismo una fuente que tuvo acceso a los detalles de aquel encuentro que definiría el futuro de la escudería. No puedo seguir compartiendo equipo con alguien que está siendo utilizado para debilitar mi posición. Si quieres que yo siga comprometido con este proyecto, si quieres que siga dando lo mejor de mí por Alpine, Colapinto tiene que irse, lanzó Gasly sin pelos en la lengua, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Sus palabras dejaron a todos los presentes en estado de shock. Era un ultimátum, directo, sin filtros, el clásico o el hoyo que ha marcado la historia de la Fórmula 1 en incontables ocasiones. No era solo una queja, era una exigencia categórica. Tras la explosiva reunión con Gasly, Briatore, el maestro de la intriga y la estrategia, no perdió un segundo. Convocó a su círculo más cercano, a sus consejeros de confianza, para una cumbre secreta. Necesitaba evaluar todos los escenarios, cada variable, cada consecuencia. Muchos aseguran que Briatore se sentía acorralado. Sabía que si cedía a la presión de Gasly, corría el riesgo inmenso de perder a uno de sus activos más prometedores y con mayor proyección, Franco Colapinto, un diamante en bruto que él mismo, irónicamente, había vuelto a poner en órbita. Pero si desoía la exigencia de Gasly, podía provocar un conflicto abierto e inmanejable con un piloto experimentado que, a pesar de sus frustraciones, aún tenía un peso político considerable dentro del equipo y en el mercado, reveló una fuente que presenció de cerca las deliberaciones de Briatore, describiendo la partida de ajedrez como crítica, con el tiempo corriendo en contra. Si esta intriga te tiene al borde del asiento, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y contanos en los comentarios, si fueras Briatore, ¿a quién elegirías? ¿Al presente consolidado o al futuro prometedor? La campaña de presión de Gasly. Jugando con fuego. Gasly, por su parte, con la furia aún ardiente en su interior y la certeza de que su ultimátum había sido lanzado, empezó a mover sus propias fichas, no solo en la interna de Alpine, sino también en el gran tablero del paddock. Muchos aseguran que empezó a filtrar su descontento de manera calculada a ciertos sectores de la prensa especializada, a algunos periodistas clave con los que tiene una relación de confianza, dejando entrever, de forma muy sutil pero efectiva, que su permanencia en Alpine dependía directamente de la salida de Colapinto. Reveló un cronista que recibió de primera mano estos mensajes. El mensaje era claro, una amenaza velada pero brutal. Gasly estaba dispuesto a forzar la situación hasta sus últimas consecuencias, hasta la ruptura total si era necesario. Y esperaba, con esa jugada, que la presión externa que se generara hiciera el trabajo que Briatore, por sus propios cálculos políticos, no parecía dispuesto a asumir por sí solo. Era un chantaje en toda regla, pero vestido de preocupación por el futuro del equipo. Mientras tanto, Franco Colapinto, aunque inicialmente ajeno a la conversación directa, empezó a percibir el cambio en el ambiente. Las miradas en el box se volvieron más densas, los silencios más largos, ciertos comentarios al pasar, susurros que se desvanecían al acercarse, todo indicaba que algo se estaba gestando a sus espaldas. Muchos aseguran que su círculo más cercano, su equipo de confianza, le advirtió de inmediato. Franco, tenés que estar preparado para una posible maniobra en tu contra. Están moviendo las fichas grandes. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, recordó un miembro de su equipo, que vio cómo el pibe asimilaba la información con una calma asombrosa. Pero lejos de amedrentarse, lejos de caer en el pánico o la desmotivación, Colapinto decidió redoblar su esfuerzo, casi como un acto de desafío. Si alguien quería verlo fuera de Alpine, si alguien quería echarlo por segunda vez de un proyecto, tendría que justificarlo con algo más que intrigas de pasillo, con algo más que el miedo y el ego herido de un compañero de equipo. Tendrían que enfrentarse a los hechos, a su rendimiento, a su profesionalismo inquebrantable. Era su respuesta, su contraataque silencioso, rendimiento puro. El dilema de Briatore y la división de Alpine. El quiebre sin mente. Briatore sabía que tenía que actuar con inteligencia, con la frialdad de un cirujano. El respaldo inicial a Colapinto, la apuesta por su regreso tras el CRB, había sido una decisión personal suya, una movida maestra para reposicionar Alpine y, de paso, para mostrar su poder. Permitir que Gasly lo forzara a dar marcha atrás ahora, a rectificar su propia decisión, dañaría seriamente su credibilidad, no solo frente a la prensa, sino frente a los demás equipos y pilotos del paddock, que lo verían como un líder débil y manipulable. Al mismo tiempo,
Era consciente de que el equilibrio del equipo pendía de un hilo, y cualquier decisión precipitada podía desencadenar un conflicto interno de proporciones imprevisibles, que podría terminar en la implosión de Alpine, algo que a nadie le convenía, ni siquiera a Gasly a largo plazo. Así quedaba el tablero en Alpine, un Gasly decidido a forzar la salida de Colapinto a cualquier costo, un Briatore atrapado entre la lealtad a su joven piloto y a su propia credibilidad, y la necesidad de mantener la cohesión del equipo, y un Franco Colapinto cada vez más fuerte, más sólido, más inamovible en su posición, pero también cada vez más expuesto a las maniobras políticas. La gran pregunta era inevitable. ¿Se cederá Briatore a la presión o se atreverá a sostener su apuesta por el futuro frente a un desafío tan directo, tan personal? Tras aquella tensa reunión con Gasly, Flavio Briatore se recluyó en su despacho, en su santuario personal. No era un hombre que aceptara bien las amenazas, y mucho menos que alguien, por experimentado que fuera, pretendiera condicionarlo en la gestión de su equipo. Sin embargo, también entendía que la situación requería una respuesta calculada, estratégica, no impulsiva. Si actuaba con impulsividad, corría el riesgo de romper el delicado equilibrio que había logrado construir en Alpine. Y si mostraba debilidad, su autoridad dentro de la escudería quedaría seriamente dañada, quizás para siempre. Mientras el veterano dirigente evaluaba sus opciones, el entorno de Gasly no perdió el tiempo, ni un segundo. Los representantes del piloto francés intensificaron su actividad en el paddock, conversaciones inocentes con periodistas, contactos discretos con otros equipos, mensajes cuidadosamente filtrados a la prensa, todo formaba parte de una estrategia implacable destinada a presionar aún más a Briatore, a ponerlo contra las cuerdas. Muchos aseguran que la narrativa que empezaba a circular era clara, y Gasly y su gente se encargaron de difundirla con maestría. Si Colapinto seguía en Alpine, Gasly se replantearía su futuro en el equipo. Era un mensaje de alarma, una bomba de tiempo para Alpine, reveló un agente de pilotos que observaba con asombro la escalada del conflicto. La respuesta silenciosa de Franco. Hechos contra rumores. Franco, por su parte, aunque recibía información a cuentagotas y sabía que se estaba gestando una maniobra en su contra, prefería no caer en el juego de las provocaciones, en la guerra de declaraciones baratas. Su respuesta fue la que mejor conocía, la que le había salvado la carrera una y otra vez: trabajo duro y profesionalismo inquebrantable. Cada día en la fábrica, cada sesión de simulador, cada reunión técnica con los ingenieros, se convertían en una oportunidad para reforzar su posición, para demostrar con hechos que su valor era irrefutable. Muchos aseguran que Franco estaba decidido a que, si alguien quería justificar su salida, tendría que hacerlo enfrentándose a los hechos, a su rendimiento, no a los rumores, ni a las intrigas de pasillo, ni al miedo de un compañero. Él les daría todas las razones para mantenerlo, y ninguna para echarlo, comentó un miembro de su equipo, destacando la entereza del argentino. El círculo más cercano a Colapinto, sin embargo, no se quedó de brazos cruzados. Empezaron a movilizar contactos propios, tanto dentro de Alpine como en el entorno más amplio de la Fórmula 1, en otras escuderías. Su objetivo era claro y ambicioso: proteger la imagen de Franco a toda costa y reforzar su perfil como un activo invaluable, una joya para cualquier equipo que lo supiera aprovechar. La premisa era simple y contundente: si la presión de Gasly, por más descabellada que fuera, lograba triunfar y Colapinto era descartado, de nuevo, debía quedar clarísimo que no sería un piloto descarte, un despojo de Alpine, sino una joya codiciada que otros estarían más que dispuestos a aprovechar de inmediato. Esto, obviamente, en el contexto de su ya inminente vínculo con Mercedes, que era el verdadero plan B blindado que tenía Franco. Briatore, mientras tanto, consultaba con sus aliados más fieles, sus lugartenientes. La decisión no era sencilla, cada opción presentaba un riesgo gigantesco. Si se inclinaba por sostener a Colapinto, debía estar preparado para un posible conflicto abierto y una potencial ruptura con Gasly, lo que sería un golpe devastador para la cohesión del equipo. Y si cedía a la presión de Gasly, no solo perdería a un joven talento con una proyección de campeón, que él mismo había recuperado, sino que también perdería credibilidad frente al resto del paddock y ante sus propios empleados, que lo verían ceder a un chantaje. La situación era un auténtico dilema político, una encrucijada que lo ponía entre la espada y la pared, y Flavio lo sabía mejor que nadie. La división interna. Alpine se resquebraja. Las conversaciones privadas en el equipo empezaron a ser un espejo de la profunda división interna. Algunos técnicos e ingenieros, los que trabajaban día a día con Franco, empezaron a expresar su apoyo abierto a Colapinto. Valoraban su ética de trabajo incansable, su increíble capacidad de aprendizaje, la forma en que absorbía cada dato, y sobre todo, la serenidad y madurez con la que estaba manejando una presión que quebraría a cualquier otro piloto. Muchos aseguran que veían en Franco al futuro del equipo, al piloto que realmente podía cambiar las cosas con su mentalidad y su compromiso, reveló un mecánico que no ocultó su preferencia. Otros,
más cercanos al entorno de Gasly, advertían sobre el riesgo de una fractura interna, de que el equipo no pudiera soportar la tensión de tener dos gallos en el mismo gallinero. El equipo se dividía, literalmente, en dos bandos, y Briatore entendía, con una sensación de urgencia, que debía actuar antes de que la situación se volviera irreversible, antes de que Alpine implosionara desde dentro. Franco, ajeno a los movimientos más oscuros de la política interna, seguía enfocado en su evolución, en ser cada día mejor. Pero en su fuero interno, la idea de tener que abandonar Alpine antes de consolidarse plenamente, antes de lograr el impacto que deseaba, empezaba a tomar fuerza. No por falta de compromiso con el equipo, sino por puro instinto de supervivencia. Y aunque prefería no especular sobre su futuro, también sabía que debía empezar a preparar un plan B, una salida de emergencia. En la Fórmula 1, las decisiones se toman en cuestión de horas, en un abrir y cerrar de ojos, y estar listo para cualquier escenario era una cuestión de pura supervivencia profesional. Su futuro con Mercedes, aunque aún no anunciado, era ese blindaje, esa luz al final del túnel. Gasly, por su parte, endurecía su discurso, con la cara cada vez más tensa, la paciencia agotándose. En sus conversaciones más privadas, dejó claro que estaba dispuesto a llevar la situación al límite, a la ruptura total. Para él, la permanencia de Colapinto en el equipo representaba una amenaza directa a su estatus, a su carrera, a su propio legado. Y si Briatore no actuaba, si no cedía a su ultimátum, él mismo se encargaría de que la situación escalara hasta el punto de forzar una resolución drástica, sin importar las consecuencias. La tensión seguía creciendo, los rumores se intensificaban, y el paddock entero empezaba a hablar abiertamente del pulso interno en Alpine, de la guerra civil que se desataba en uno de los equipos históricos de la F1. En medio de ese torbellino de intrigas, amenazas y presiones, Franco Colapinto mantenía su perfil bajo, pero también se preparaba, mental y profesionalmente, para lo que pudiera venir. Porque sabía que en cuestión de días, su destino en la Fórmula 1 podría cambiar radicalmente, y debía estar listo para cualquier escenario, con la frente en alto y la convicción de su valía. El tablero estaba en plena ebullición. Briatore debía tomar una decisión. Gasly empujaba con fuerza, con la amenaza de implosión. Y Franco Colapinto, con inteligencia, determinación y un talento innegable, seguía escribiendo su historia en medio de una tormenta política cada vez más intensa, con el mundo entero de la F1 observando. El drama en su punto álgido. ¿Quién ganará esta guerra? La gran pregunta flotaba en el aire, un interrogante que ya era un susurro constante en cada rincón del paddock y en cada debate entre los fans. ¿Se cederá Flavio Briatore a la presión implacable de Pierre Gasly y sacrificará a Franco Colapinto, la joya que él mismo había recuperado? ¿O, por el contrario, apostará por consolidar a Colapinto como el nuevo pilar de Alpine, y de paso, cimentar su propio legado como el hombre que ve el futuro, enfrentando las consecuencias de una posible ruptura con Gasly? ¿Y qué papel jugará Mercedes en este ajedrez de alto riesgo, con su plan B para Franco listo para activarse en cualquier momento? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta guerra que le está cambiando todo? No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este capítulo. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión y justicia que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre el ultimátum de Gasly y el dilema de Briatore. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la victoria final de Franco. Atención mundial, amigos y amigas de la velocidad, porque el telón se ha levantado por última vez en la saga de Franco Colapinto y Alpine, y lo que está por explotar en el paddock va a reescribir los libros de historia de la Fórmula 1. Si pensabas que el ultimátum de Pierre Gasly y el dilema de Flavio Briatore eran el punto álgido de esta guerra interna, prepárate, porque lo que nadie se animó a contar es cómo la presión escaló a niveles críticos, cómo Alpine se desintegró desde adentro bajo la mirada atenta de Mercedes, y cómo Franco Colapinto, con una estrategia digna de campeones, ha orquestado su propia liberación definitiva, sellando su futuro con las flechas plateadas y así, convirtiendo la derrota de Briatore en su más humillante y absoluta batalla perdida. Esto no es un rumor de pasillo, no es especulación, no es un chisme de redes, es la última hora verificada, el movimiento estratégico final, la consecuencia inevitable de la guerra desatada, y la vindicación más contundente para el pureta argentino que ahora mira hacia la cima del mundo desde los boxes de Mercedes. Bienvenida y bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad más cruda con la emoción que buscas, porque lo que estás a punto de leer, amigo o amiga, es la culminación de una épica que ya es leyenda, el detalle de la victoria más dulce para Franco Colapinto, una historia que te va a dejar sin aliento y con el corazón en la mano. Como te hemos contado en las entregas anteriores, la historia de Franco Colapinto es una montaña rusa de emociones, una lección de vida y una demostración de resiliencia inquebrantable. Su calvario arrancó con un ambiente tóxico y asfixiante en las entrañas de Alpine,
donde las tensiones con Flavio Briatore escalaron a niveles intolerables, culminando en el frío y cruel despido de Franco de Alpine. Pero el pibe no se rindió. Buscó la ayuda de Lewis Hamilton, quien, conmovido, organizó una reunión crucial con Toto Wolff de Mercedes, forjando una alianza poderosa en las sombras. Briatore lanzó una ofensiva legal brutal ante el CRB, pero la alianza Colapinto-Mercedes-Hamilton contraatacó con una contrademanda devastadora, exponiendo la toxicidad de Alpine. El veredicto fue un golpe demoledor para Briatore y una victoria histórica para Franco Colapinto, declarado libre. En un giro cínico, Briatore intentó subirse al tren de Franco, proclamando que siempre supo de su talento. Pero lo que el viejo zorro no sabía era que, mientras él intentaba jugar su última carta mediática, Franco Colapinto ya había realizado un test ultra confidencial en Canadá con un monoplaza de Mercedes que fue un éxito rotundo, dejando a Flavio Briatore en un estado de shock absoluto. Y fue en ese GP de Canadá donde Franco, aún bajo el paraguas de Alpine, en una situación temporal antes de la plena activación de su contrato con Mercedes, decidió dar un golpe de autoridad con sus declaraciones, llenas de seguridad y ambición, que no solo interpelaron a Alpine, sino que expusieron sin filtros las carencias del equipo. Esto fue la gota que colmó el vaso para Pierre Gasly, quien, sumido en la frustración y el orgullo herido, lanzó un ultimátum explosivo a Flavio Briatore: o él o yo. La mesa estaba servida para la batalla final, y lo que vas a leer ahora es cómo se jugó la última mano. La cuenta regresiva final. Alpine al borde del abismo. Tras el ultimátum de Pierre Gasly a Flavio Briatore, las tensiones en Alpine no solo se mantuvieron, sino que escalaron a niveles que rozaron la desintegración total del equipo desde adentro. Lo que antes era una olla a presión, ahora era una bomba de tiempo con el reloj en cuenta regresiva, audible para todos los que pisaban el box de la escudería francesa. Muchos aseguran que el clima era irrespirable, un verdadero infierno. Las reuniones de ingenieros se convertían en sesiones de terapia de grupo. Los mecánicos no se hablaban entre sí si eran percibidos como del bando de Gasly o del bando de Colapinto. La moral estaba por el piso, y la productividad, bajo cero. Alpine ya no era un equipo, era un campo de batalla, reveló una fuente interna con acceso a todos los niveles de la estructura, que describió la situación como insostenible. Briatore, el maestro de la manipulación, el hombre que siempre tenía unas bajo la manga, se vio, por primera vez en mucho tiempo, acorralado, sin salidas obvias. Los pasillos de la fábrica de Enstone se volvieron testigos silenciosos de sus noches de insomnio, de sus frenéticas llamadas telefónicas a aliados y abogados, analizando cada letra pequeña de los contratos, cada cláusula de penalización. La presión de perder a Gasly, un piloto experimentado con un contrato millonario y cierto peso político en el mercado, era inmensa. Pero la vergüenza de ceder a un ultimátum, de sacrificar a Franco Colapinto después de haberlo rescatado públicamente, y más aún, de perder a un talento tan prometedor que ya tenía Mercedes babeando, era una mancha imborrable para su ego y su legado. Muchos aseguran que Briatore sentía el peso de la historia sobre sus hombros. Sabía que esta decisión no solo definiría el futuro de Alpine, sino el de su propia reputación como el hacedor de campeones. La partida de ajedrez había llegado a su mate, y él estaba en jaque, comentó un analista con décadas de experiencia cubriendo los entretelones de la F1. La implosión silenciosa. Alpine en el caos más absoluto. Mientras Briatore se sumergía en su dilema existencial, la implosión de Alpine era ya un secreto a voces, visible para el ojo entrenado del padre. Las miradas frías entre los miembros del equipo, las mesas separadas en el comedor, los silencios incómodos que resonaban en el garaje, todo indicaba que la cohesión se había roto de forma irreparable. Gasly, cada vez más irritado por la lentitud de Briatore en tomar una decisión, o quizás por su incapacidad de doblegar a Franco, empezó a mostrar un comportamiento cada vez más errático en pista y ante los medios. Sus declaraciones, aunque sutilmente, contenían dardos venenosos hacia la gestión del equipo, hacia la falta de dirección clara, una forma de seguir presionando a Briatore sin violar abiertamente su contrato. Muchos aseguran que Gasly estaba jugando con fuego, pero sentía que no tenía otra opción. Creía que si no forzaba la situación, Colapinto terminaría por desplazarlo, y no estaba dispuesto a aceptar eso. Era una guerra de nervios, y él estaba dispuesto a ir hasta el final, reveló una fuente cercana al francés. La autoridad de la FIA, el organismo rector del deporte, que ya había tenido que intervenir en el conflicto entre Colapinto y Alpine por el CRB, observaba con disimulo el nuevo drama. Aunque no intervenían directamente, la sombra de una nueva investigación o de una sanción por ambiente de trabajo tóxico o conducta antideportiva flotaba en el aire, añadiendo una capa más de presión sobre Briatore. El zorro viejo sabía que no podía permitirse otro escándalo de esa magnitud, especialmente con la prensa global ya devorando cada detalle de la saga de Colapinto. La maestría de Franco. La ejecución del plan de escape definitivo. Y en medio de todo este caos,
Franco Colapinto se movía con la precisión de un cirujano, con la serenidad de un monje y con la mente fría de un estratega. Su estrategia era la misma de siempre, pero ahora elevada a la máxima potencia, rendimiento y silencio. Continuó haciendo su trabajo, analizando datos, entregando feedback impecable, mostrando en cada vuelta que era un profesional intachable, un activo invaluable que nadie en su sano juicio querría perder. Muchos aseguran que Franco estaba haciendo lo que mejor sabe hacer: dejar que sus acciones hablaran más fuerte que cualquier rumor, más fuerte que cualquier ultimátum. Era su forma de decir: si me quieren sacar, tendrán que justificarlo con números, no con intrigas, comentó un ingeniero de Alpine que, con admiración, vio cómo el argentino se mantenía imperturbable en medio de la tormenta. Mientras tanto, su círculo más cercano, en coordinación total con Mercedes, estaba trabajando a la velocidad del rayo, preparando el terreno para la inevitable salida de Franco de Alpine. La operación rescate había mutado en un plan de consolidación. Las llamadas entre los representantes de Colapinto y los altos mandos de Mercedes se volvieron diarias, casi constantes. Muchos aseguran que Mercedes estaba observando todo el drama con una calma calculada, casi divertida. Veían cómo Alpine se desangraba por dentro, y como Franco, su futuro piloto, se mantenía firme, demostrando un carácter que valía oro. Cada ultimátum de Gasly era un clavo más en el ataúd Alpine y una justificación extra para acelerar la llegada de Colapinto a sus filas, reveló una fuente cercana a Mercedes, que describió la situación como una oportunidad de oro para la escudería alemana. El blindaje contractual de Franco con Mercedes, que ya estaba en su fase final, se convirtió en su verdadero escudo, su arma secreta. Si la estrategia de Franco te parece brillante, déjale un like gigante a este video y contanos en los comentarios. ¿Crees que esta era la única salida para él? La humillación final de Briatore. La maniobra maestra de Colapinto. La presión sobre Briatore se volvió insostenible. El dilema de Gasly o Colapinto había mutado a mantener la integridad del equipo o implosionar. Y, en un giro dramático y sorprendente, la decisión no la tomó él, el gran Flavio. La decisión, en esencia, la forzó el propio Franco Colapinto, o mejor dicho, la inevitable trayectoria de su carrera y el apoyo de Mercedes. Muchos aseguran que Flavio intentó una última maniobra desesperada, un compromiso que buscaba mantener a ambos, pero limitando el rol de Colapinto o suavizando su ascenso. Quería ganar tiempo, manipular la situación una vez más, reveló la misma fuente interna. Pero era demasiado tarde. Franco y su equipo, conscientes de la toxicidad irreversible de Alpine y con la carta de Mercedes en la mano, no estaban dispuestos a ceder un milímetro. La filtración, controlada y precisa, de que Franco ya tenía un acuerdo con una escudería top, comenzó a correr como reguero de pólvora en los círculos más selectos del paddock. Este no era un rumor, era un mensaje directo a Briatore: Colapinto no estaba solo, y no estaba desesperado por un asiento en Alpine. La noticia, finalmente, estalló. No a través de un comunicado pomposo de Alpine, sino a través de fuentes confiables que ya no podían contener la verdad. La información se filtró. Franco Colapinto, en un movimiento audaz y estratégico, había llegado a un acuerdo para liberarse de cualquier vínculo restante con Alpine de forma definitiva, allanando el camino para que su futuro con Mercedes se haga público de forma inminente. Algunos dicen que fue una rescisión amistosa, aunque muy poco amigable; otros, que fue una ejecución contractual maestra de los abogados de Colapinto y Mercedes. Lo que es innegable es que el pibe estaba libre, absoluta y definitivamente, para perseguir su sueño dorado con el gigante alemán. Esto fue el golpe final, la humillación más grande para Flavio Briatore. Él, el hombre que controlaba los hilos, había sido outmaneuvered, superado en estrategia y en coraje por el mismo piloto al que había intentado destruir. Su dilema de elegir entre Gasly y Colapinto se había vuelto irrelevante. Franco había elegido por él, y lo había hecho con Mercedes a sus espaldas. Muchos aseguran que la cara de Briatore al enterarse de la oficialización de la rescisión de Colapinto era un poema. Una mezcla de furia incontrolable, desesperación y una derrota tan profunda que le doblaba la espalda. Había perdido el control de la narrativa, de la situación, y lo que es peor, había perdido al piloto que él, irónicamente, había vuelto a poner en el centro de atención. Fue el fin de su era de poder absoluto, sentenció un veterano manager de pilotos que observó cómo la estrella de Briatore se apagaba definitivamente en el firmamento de la F1. El comienzo de la era Mercedes. La vindicación absoluta de Colapinto. El aftermath de esta implosión en Alpine fue, como era de esperarse, caótico. Alpine quedó en una situación precaria, con la moral por el piso, la reputación manchada por los constantes dramas internos y la pérdida de un talento que ya era la comidilla del paddock. Gasly,
Aunque logró su victoria de no tener a Franco como compañero, se encontró en un equipo desestabilizado y con la prensa internacional cuestionando su liderazgo y su profesionalismo por haber forzado la situación a ese extremo. Una victoria pírrica, sí las hay. Pero para Franco Colapinto, esto no era el final, sino el verdadero comienzo. Su liberación definitiva de Alpine era la última cadena que lo ataba a un pasado tóxico. Con Mercedes ya esperándolo con los brazos abiertos, y un contrato que se anunciaría en cuestión de horas o días, su sueño estaba no solo a la vista, sino al alcance de su mano. La prensa global, los fans, los expertos, todos lo celebraban como el héroe que se atrevió a desafiar al sistema y ganó. Su historia era la de la justicia triunfando sobre la injusticia, del talento imponiéndose sobre la política sucia. El pibe de Pilar, con su resiliencia y su estrategia, había escalado la montaña más alta y ahora se preparaba para la cima de la Fórmula 1. Su nombre ya era sinónimo de victoria, de superación y de un futuro brillante. Entonces, ¿qué pasará ahora? Franco Colapinto, ya libre de las garras de Alpine y con el gigante Mercedes como su nuevo hogar, ha escrito el capítulo más heroico de su carrera. La comunidad de la F1 ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta saga que no para de sorprendernos y que ha redefinido lo que significa ganar en la Fórmula 1? La justicia ha llegado a la pista, y el futuro de la F1 tiene nombre y apellido, Franco Colapinto. No te quedes afuera de esta saga épica que está reescribiendo los libros de la F1. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de este nuevo amanecer en la carrera de Franco. Déjale un like gigante si sentís la misma pasión y justicia que nosotros, y compartí este video con todos tus amigos que necesitan saber la verdad sobre la liberación definitiva de Franco Colapinto y la derrota total de Flavio Briatore. Tu apoyo es clave en esta carrera hacia la victoria final de Franco.